Buenas noches Jorge, buenas noches Darío. Buenas noches, Lisa, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. ¿Cómo le fue su fiesta? ¿Qué tal pasó? Bien, nomás le dicen, todo bien, gracias, ¿y usted? Bien, también. Aquí en casita nomás, cuidándonos por la peste. ¿Cómo le fue con sus tareas, con sus prácticos, con su proyecto? Uy, con esta fecha no he podido avanzar mucho, ¿Complicado? sí, pero estaba pensando en hacer a los clientes de nuestra empresa una como satisfacción, ¿no? De los servicios que hacemos. Ya. A sus clientes, ¿no? Sí, está bien. Tienen que Sí, cuestionar bien la cantidad de preguntas, ¿sí, no? Y hacer la encuesta. Una buena formulación de preguntas es suficiente, eso ya. Pero además después es lo más sencillo. Lo primero es crear las preguntitas. Eso es el primer paso que hay que hacer, ¿no? sí, así mismo es, y ahí es donde estamos un poco truncados. Darío, ¿cómo le fue? ¿Cómo le va yendo con su proyecto final? No avancé mucho, le cuento, Lisa, porque estuve con harto trabajo, por lo que es, o sea, fechas de cierre, ¿no? De gestión, Claro, estamos con trabajo. Pero ya me voy a poner al día esta semana para estar libre. muy bien. Para- Perfecto, Darío. Esperemos que le dé tiempo. Mónica, ¿usted qué tal le está yendo con su proyecto final? Lice, lo estoy haciendo, Lisa. Me falta el cuadro, eh, todo eso me falta, Lisa. Las preguntitas ya las hizo. Sí, tengo ya las preguntas, las 30 preguntas, igual ya les fui a dejar, estoy ahorita dejándolos en el restaurante de lo que estoy haciendo la encuesta, entonces estoy en eso, Lisa. ¿Cuántas preguntas hizo? 20 preguntas, Ay, ay, ay. 20 y aquí ya lo tengo igual las copias. Pero le hice, no sé, es muchas preguntas a lo que veo. Son 2 hojas, al menos a mí me salió como 2 hojas. Depende de las respuestas, ¿no? Una y otra, las preguntas. Claro, pero depende de las respuestas. Si usted quiere mucho texto, ahí ya lo puede acomodar en dos hojitas. Si quiere solamente unas respuestas encasilladas, lo puede hacer más cortito y que sea solamente una hoja su encuesta. A ver, a mí me salían dos. Tiene preguntas cerradas y abiertas y eso. Y su Pero, informe lo ha ido avanzando. ¿perdón? Su informe. Sí, también ya estoy en, en el objetivo. Estaba haciendo ya hace ratitos lo que ya hice, el objetivo, el diseño muestral y eso. Muy bien. Está perfecto, Mónica. Maybelline, buenas noches. ¿Cómo le está yendo a usted con su proyecto final? Dicen buenas noches. Buenas noches. Dicen, no lo he visto recién, hoy lo voy a ver. He estado enfermita, resfriada. ¿Resfrío nomás? ¿Cómo? ¿Solo resfrío? Sí, resfrío y un poco de mi garganta. Hay que cuidarse que ahora todos andan con el miedo, ¿no? Sí, pues, a ver, no creo, sí. Ya me dio el año No, pasado. no, es difícil. Igual por si acaso hay que tomar las previsiones, cuidarse, aislarse, aunque sea un poquito, sus utensilios de... Pero mi hijo igual estuvo hace la anterior semana, igual chiquitito, igual estaba resfriado y sus amigas. Y ahora ya me tocó a mí. tal vez sea una gripe nomás normal, nomás, Sí, de la que pasaban de familia en familia. pues, Ojalá, ojalá no sea nada grave.
Sí, pero ya igual estaba viendo la clase hoy en la tarde, pero hoy me voy a poner a hacer eso. Hasta mañana ya tendré algo. Conocimientos, pero en cuanto al proyecto final está todo claro, ¿no? Sí, sí, estaba viendo la clase y sí está. Es sencillo también, Cualquier ¿no? duda. Sí, Muy bien. Perfecto, muy bien. ya listo. Andrea. Buenas noches, Andrea. Consulta. En cuanto a su proyecto final, ¿tiene algún avance? Dígame que sí, por favor. Porque yo, licencia, acabo de entrar. A todos les estoy preguntando. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Andrea. No, Licen, estaba haciendo los prácticos que me faltaban, me he puesto al día un poco y he estado mirando las clases y todo eso y bueno, ya me pondré a hacer el proyecto toda esta semana. Ya, le entendió el proyecto, ¿no? Ah, Más o menos. bueno, más o menos, Licen, iré haciéndolo a ver cómo me sale. Ya. En la Está última clase. larguito. Sí, digamos que es larguito, pero es más que nada, lo larguito no es lo que tienen que hacer realmente como trabajo de campo, ¿no es cierto? Sino es más que nada el texto, Word. Eso es, digamos, el trabajo larguito, pero entendamos que si comenzamos desde el día 1 a trabajarlo correctamente en Word, en Excel, donde las plataformas donde nos conviene, lo demás ya para armar el informe va a ser simplemente copiar y pegar, ¿no es cierto? Porque si yo lo hago a mano, después voy a tener que estar transcribiendo, pasándolo todo a mano de nuevo, si hago la tablita a mano lo mismo. Entonces mejor es hacer todo directamente nomás en la compu y ya después uno va armando este pedazo, este otro pedazo, punto 1, punto 2, ¿no es cierto? Ahí ya se hace un poquito más sencillo, ¿ya? En esta clase vamos a ver todo lo que hemos visto en cuanto a encuesta, vamos a despejar todas las dudas que hayan posibles sobre sus prácticos finales, porque quiero que lleguen, quiero primero encargarme de eso. En cuanto al proyecto final, claro que es algo nuevo en sus conocimientos, que obviamente hay personas que ya saben, que ya conocen el tema de las estadísticas y cómo funciona y todo aquello. Hay gente que tiene conocimientos también ya formados en base al manejo de Excel, Word y la combinación de ambos, pero hay también personas que no, ¿no? Que no han tenido esa experiencia o esa destreza de poder trabajar con esos programas, pero no, no pasa nada. Obviamente aquí vinimos a aprender, ¿no es cierto? Entonces vamos a despejar todas las dudas que hay respecto a eso, al cómo se hace, qué tengo que hacer aquí, el siguiente punto de qué trata, cómo conviene hacerlo, si lo hago directo aquí o directo allá, si lo hago en Excel o lo hago en Word. Todo eso vamos a despejar ahora. Vamos a tratar de guiar un poquito en cuanto a las preguntas de algunas personas que ya estén empezando a formularlas. Hablo de las preguntas en su cuestionario, ¿no? Para la encuesta. Vamos a ir guiándonos así. Personas que ya tengan las preguntas hechas, que hayan ya logrado hacer el test, ¿no es cierto? El pretest y la corrección de las preguntas para tener un cuestionario final, o el correcto. Vamos a revisar un poquito eso, si es que alguna que otra que se pueda modificar, o si está todo bien, ya pueden proceder nomás a hacerla las encuestas, ya trabajo de campo directo, ¿no? Hacer las encuestas, obtener los resultados, y lo demás es copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir guiándonos en ese sentido. Querido, espérenme un segundito. Vamos a poner aquí la lista. Jimmy. Buenas noches, Jimmy. ¿Cómo le ha ido con su proyecto final a usted? Lisa, buenas noches. ¿Cómo le va? Le comento que el día de ayer estaba viendo los videos porque no tenía tiempo, Lisa, en mi trabajo estábamos fregados y voy a seguir fregado hasta el 30. Ay, Así caramba. que, sí, pero ayer ya vi los videos, Lisa, y ya estoy al tanto del proyecto. Ya estaba Perfecto. formulándome algunas preguntas también. Y no sé cómo decir, ¿no? Pero le comento que a mí me gusta mucho lo que es la música y lo quiero hacer enfocado más o menos a ese tema. Ya. Ya, entonces, La música rock, para ser exacto, ¿no? bueno, sí, la música rock, pero más que todo me quiero orientar ahora a lo que es la música nacional. Perfecto, el folclore. Producción nacional más que todo. Puede ser Muy de bien. cumbias o música nacional, ¿no? Y entonces mi objetivo es, digamos, ver
si las personas estarían dispuestos a apoyar lo que es el comprar CDs originales de producción nacional, ¿ya? Ujú. No importa que compren que sea de producción extranjera, no pirata, no hay problema, ¿no? Pero más que todo, digamos, apoyar a nuestros artistas, ¿no? Entonces quería Claro. enfocarme en ese aspecto para ver si hay muchas personas que sí consideran tal vez el comprar un disco original que sea de producción nacional o no. Eso es lo que quiero averiguar, ¿no, Licen? Perfecto, me parece muy bien, una buena iniciativa también, aparte de que apoya e incentiva el consumo de lo nuestro, como dice la frase, ¿no? Apoya lo nuestro, consume lo nuestro. Me parece muy buena iniciativa, espero que plantee de forma correcta, obviamente, sus cuestionantes, sus preguntas, su cuestionario, lo enfoque más que nada a tener un objetivo claro, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es tener el objetivo claro, qué es lo que quiero lograr no como resultado de las preguntas, o sea, no qué preguntas quiero hacer, sino qué quiero lograr con las respuestas de esas preguntas. ¿Ok? No es lo mismo cómo pregunto. Pregunto si le gusta la música nacional o si le gusta el folclore nacional. No es lo mismo ver, o sea, el objetivo no tiene que ser analizar bien la pregunta en sí, sino la conclusión en base a esa pregunta y a esa respuesta de esa pregunta, ¿no es cierto? Entonces, ¿el objetivo cuál va a ser? Lograr que las personas concienticen, digamos, ¿no? Sobre que existe una producción nacional en todos los géneros. Aquí hay todo lo que usted escucha de música de gente de afuera, aquí también se produce. Todo lo que usted escucha de músicas del exterior, que están de moda, que pasaron de moda, lo que sea, hay gente aquí que la produce. Hay talento, lo que falta es que dice apoyo, ¿no es cierto? Entonces, hay talento nacional. Si usted formula muy bien sus preguntas, las conclusiones que va a obtener después de la encuesta y los gráficos, todo aquello va a ser algo positivo, estoy muy seguro. Igual vamos a ver qué cuestionantes podemos hacer y todo eso. Siguiente, a ver, quisiera ver Leonor, ¿cómo le está yendo? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. He logrado avanzar algo, la verdad es que he estado enferma este fin de semana y no he podido hacer, pero ya voy con mis preguntas, ya voy formulando. Todos han caído o estamos cayendo, ¿no? En gripes, en Sí, malestares y todo aquello, ¿no? Sí, también me veo envuelto lastimosamente en un entorno así, pero vamos a salir, no se preocupe. Se va a salir, solo hay que cuidarse, no descuidarnos en cuanto a la protección, barbijo, alcohol, y no solamente eso, ¿no? También el tema de mojarnos y no quedarnos mojados, o salir al frío, cosas por el estilo, también es cuidarnos porque recuerden que ahora todo lo que es gripe, fiebre, malestar en la garganta, el fluido nasal y todo aquello siempre lleva a mal pensar o a confusión de parte de personas y personal médico a que sea COVID y a veces no, ¿no? A veces no es así. Entonces hay que cuidarnos para que no pasemos por eso que es feito, ¿no? Vamos, quisiera ir viendo el proyecto de alguien que lo tenga, que me pueda compartir su pantalla, quizás lo que haya ido escribiendo, avanzando. No sé si me dijo que había hecho Mónica, quizás. O tal vez alguna otra persona, ¿no? Sonia, Mercedes, Virginia. Yo lo estoy haciendo, pero en mi celular, dice en Word de mi celular, ya para luego poder ir a un internet y ver y arreglarlo, digamos, ahí, porque en mi celular ahorita no sé si está bien, no sé si se ve bien. Ya, no hay problema. Sí tenga Eso en estoy cuenta que le tratando va a de llevar, está bien Mónica, pero tenga en cuenta como consejo que le va a llevar tiempito, no lo va a hacer en media hora o una hora, el transcribir o el pasar las cosas de Word de celular a computadora, ¿no? Eso sí le puede llevar un poco de tiempo, quizás se desconfigure en el camino, entonces va a tener que volver a acomodar los márgenes, que por ahí se salta y queda abajo, ¿no? Todo eso, entonces es un poquito más de trabajo, pero obviamente un poquito más de dedicación también y lo va a poder hacer, ¿no? No tenga cuidado. Sí, eso ahorita lo que estoy haciendo. Dice una aquí, ahorita estoy hablando del diseño de cuestionario donde dice contenido de preguntas, detallar el lugar, no, sí, contenido de preguntas, detallar el tema del cual lo cual tratarán
las preguntas, dice las 20 preguntas. Desde en esa parte tenemos que poner todas las preguntas que tenemos, que ya habíamos planteado. Claro, vamos a hacerlo así. Ahorita su duda me abre pie para poder explicar todo este PDF o todo este Word que les mandé. Entonces vamos a ir punto por punto explicándolo de nuevo y despejando todas las dudas que hayan al respecto. ¿Te parece, Mónica? Sí, dice, está bien, porque esa Perfecto. parte no lo entiendo. Vamos a explicar todo uno por uno. Si es que usted o alguien se imprimió ese documento de Word, el esquema, digamos, del proyecto, puede ir haciéndose anotaciones ahí en las hojitas, o bien agarra una hoja en blanco, lápiz, y vaya haciéndose anotaciones para memorizar puntos, digamos, importantes acerca de, por ejemplo, el diseño de las preguntas, más adelante quizás el diseño muestral, de qué trataba, cómo se hacía. Entonces, agarren una hojita, un cuaderno, su cámara encendida, por favor, para que veamos que estamos acá, y vamos trabajando de esa manera. ¿Ok? Sandy Beth, dígame. ¿Nada? Ok. Hojita, lapicero, jóvenes. Atención al 100% en la clase. En lo medida de lo posible, por favor, ya saben, las camaritas. Muchas gracias, Virginia. Todas las personas que puedan ir encendiendo su camarita también se los agradecería mucho. Acuérdense que no nos importa el fondo, de dónde se ubique, dónde se encuentre, ni se preocupe si está peinada, no peinado, no pasa nada. Aquí venimos a trabajar, a despejar dudas. Así que todo eso fuera de aquí. ¿Ok? ¿Listos entonces? Voy a compartirles pantalla del proyecto en Word y vamos a ir despejando las dudas. Voy a agrandar un poquito para que puedan ver mejor. Ahí está. Este es el esquema, proyecto final de estadística, es el esquema de lo que vamos a realizar como proyecto final. Tal vez si les molesta un poquito el brillo, que es todo blanco, podrían quizás bajarle un poquito el brillo de su pantalla, o tal vez yo pueda hacer lo siguiente. A ver, permítanme un segundo, vamos a poner esto así. Y vamos a ver si puedo hacer color de página. Ahí está, para que no les moleste quizás el brillo. Tal vez ayudo a algo, ¿no? Se puede maximizar esta pantallita. Bueno, ¿se ve? ¿Se lee bien? Proyecto final de estadísticas, 30 encuestas, mejor así, ¿no? Minimizamos esto de aquí para que se vea completo, ya. Proyecto final, 30 encuestas, 20 preguntas. ¿No es cierto? 30 encuestas, 20 preguntas. Primero, datos principales sobre el trabajo final. Acuérdense que tiene que haber una carátula y por si acaso puse mi nombre ahí para que lo agreguen en la carátula, ¿no? En la parte como docente. No se preocupen, por eso es muy superficial el tema de la carátula, simplemente es para que sea parte del esquema, ¿no? ¿Ya? Datos principales del trabajo final. Punto número 1, todos me atienden, porfa, y se hacen sus anotaciones de ser necesario. Punto número 1, el presente documento brinda información acerca del contenido del proyecto final de la materia de estadística. Dicho informe se ponderará sobre 60 puntos, lo que quiere decir que en plataforma, hasta el día de hoy, tenemos acumulados, ¿cuánto? 40 puntos. Entre proyectos, cuestionarios, prácticos y cuestionarios, 40 puntos. ¿No es cierto? Sigamos. Realizarán mínimamente 30 encuestas a personas diferentes, valga la aclaración. Cada encuesta contará con 20 preguntas diferentes también, pero relacionadas entre sí. Y en esto relacionadas entre sí, me voy a centrar en el punto de más adelante que habla acerca del tema, en el contenido de preguntas. ¿Ok? Vamos a pasar ahí enseguida. A continuación se detalla el contenido del proyecto final, metodología del proyecto, presentación y los plazos de presentación. Cuando hablo de, por ejemplo, contenido, justamente esto, ¿no? Los 8 pasos, los 8 pasos que tenemos que tener en cuenta. Primero, plantearnos el problema, objetivo, tomar el muestras, todo aquello. Cuando hablo de la metodología, me refiero aquí, metodología de realización, dónde vamos a trabajar, cómo lo vamos a trabajar,
Metodología de presentación, no hablo por si acaso de subir a la plataforma, sino hablo de presentarlos de esta manera, tal archivo tienen que presentarlo de tal forma o de tal otra, ¿no es cierto? Entonces, y por último la presentación con fecha límite, ¿no? Entonces vamos a ir ahora sí, punto por punto. Punto número 1, el contenido de nuestro proyecto final. Número 1, planteamiento del problema y objetivos de investigación. Es la base. En este punto, en el punto número 1, es la base. Aquí tenemos que tener en cuenta la siguiente pregunta. ¿Qué y para qué? Son dos preguntas que tenemos que responder en este punto. Primero, yo voy a hacer una encuesta, tenemos que tener en cuenta eso. Yo voy a hacer una encuesta preguntando 20 cosas y voy a obtener una opinión de 30 personas diferentes. ¿No es cierto? Porque son 30 encuestas, son 30 personas diferentes. Entonces yo tengo que formular un tema para disponerlo a esas 30 personas diferentes, obtener sus 30 opiniones diferentes y sacar una conclusión acerca de ese tema. Por ejemplo, si Jorge va a hacer una encuesta relacionada con su empresa, Seda SRL, digamos que se dedica a la fabricación de zapatos, zapatos de hombre para ser exacto. ¿Ok? ¿De qué hará la encuesta entonces? Puede ser de satisfacción del cliente, si su empresa hace productos que al cliente le agraden. Puede ser un tema sobre el ambiente laboral, ¿no es cierto? Debe tener operarios, trabajadores, proveedores, todos aquellos que forman parte de su empresa, tanto interna como externamente. Puede hacer otro tipo de encuestas también. Le dicen que averigüen que hay hartos tipos de encuestas, pero lo que más importa es saber el tema. Eso, por ejemplo, ok, Jorge tiene una empresa que hace zapatos para hombre, voy a hacer mi encuesta sobre eso. ¿Sobre qué? Sobre la empresa, aquí estamos respondiendo el qué. ¿Sobre qué? Sobre la empresa que hace zapatos de cuero para saber, ¿para qué? Para saber si el cliente está satisfecho con los productos, si tiene observaciones, quejas, recomendaciones. Y en base a su opinión, tomar alguna conclusión, tener alguna conclusión y tomar alguna decisión. ¿Ok? Vamos a simplificarlo. ¿Qué? El tema que voy a preguntar. ¿Sobre qué voy a hacer mi encuesta? ¿Sobre quién voy a hacer mi encuesta? ¿Sobre la música? ¿Sobre la empresa de zapatos? ¿No es cierto? El tema. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiero lograr con esta encuesta? No solamente cumplir con la materia y tener la nota final, sino tal vez tomar alguna decisión para, por ejemplo, en el caso de Jimmy, incentivar al consumo de la música producida en Bolivia, o tal vez de algún género en particular, o de algún productor en particular. Entonces ya Jimmy también irá dirigiendo, ¿no? Vayan haciendo sus anotaciones acorde a su tema. Entonces ustedes ya van creando, ahí vemos cómo Mercedes también anota y anota y anota. Entonces, por ejemplo, ya se van dando cuenta, dígame. Un ejemplo, digamos, ¿qué puede ser, por decir mi tema de mí es la economía, planteamiento de la economía? Digamos, ¿para qué? Para ver en qué situación estamos como país, cómo está la economía, si está baja, si está mala. Vayan más allá. Sí, el comienzo, el qué, está perfecto. Pero con el para qué, vaya un poquito más allá. Porque para conocer es lo superficial, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para conocer cómo estamos realmente con... Eso es superficial, vaya un poquito más allá, un paso más allá. ¿Realmente qué quiere hacer? ¿Motivar el comercio nacional? ¿Emprendedores locales, nacionales, digamos? Un pasito más allá. Acuérdese que aquí hay una conclusión y usted con el para qué está llegando solo hasta la conclusión, pero tiene que haber una toma de decisión posterior. O sea, una acción, no solamente saber esto para ver cómo estamos con la economía, si estamos bien, si estamos mal y todo perfecto, sino para saber si estamos todo bien, todo mal, todo perfecto, e incentivar a muchos emprendedores que por el tema de la pandemia se vieron desmotivados, un pasito más allá, ¿no? Por el contrabando, todo eso, Lice. ¿Le puedo meter eso? Claro, métale. En tema ya de interpretación, usted va a poder echarle garganta, como se dice, ¿no? Ya va a poder interpretar su resultado. ¿Qué opina la gente sobre el contrabando, no? Una de las preguntas. ¿Qué opina la gente sobre esto?
Si no fuera por el contrabando, usted no podría tener tal champú. Entonces, ¿qué opina sobre el contrabando? Entonces, todo ese tipo de cositas se van relacionando, ¿no es cierto? Estamos hablando todo de economía. Entonces, tiene relación sus preguntas y tienen que tener relación sus preguntas. Se anotan el concepto de más o menos qué significa el qué y el para qué en este punto 1, y se anotan ideas también. Acuérdense que hay que tener lluvia de ideas, ¿no es cierto? Que se pongan en punto 1, qué, cómo era, para qué, cómo era, y se van anotando todos los puntitos, las ideas que les vayan saliendo. Voy a esperar un minutito porque veo que tienen quizás algunas que otras ideas, entonces anoten nomás tranquilo. Tienen que hacer su apunte o algo así, no los quiero perturbar tampoco. Dice, ¿le puedo leer, digamos, lo que yo lo escribí? No sé si está bien. A ver, Mm, Ya yo lo escribí en el planteamiento de problema y objetivo de la investigación sobre la satisfacción del cliente del restaurante Guayquichas. muy bien. Ya ahí pues, lo puse, la idea de la encuesta tiene un plan de mejorar el servicio según su alcance de investigación, con los aspectos los cuales están ligados a la empresa. Las críticas son muy importantes para poder mejorar el servicio y que nuestros clientes se sientan cómodos y contentos con nuestro menú y servicio. Exacto. El Ahí, objetivo- esa última, perdóneme, esa última parte es su para qué. Cuando empieza a hablar de la crítica para tal cosa, ahí está el para qué. Lea de nuevo esa parte de la crítica, ¿ven? Las críticas son muy importantes para poder mejorar el servicio y que nuestros clientes se sientan cómodos y contentos con nuestros menús y servicio. Exacto. Entonces, la encuesta, por ejemplo, en su caso, no es solamente para saber si el cliente está o no satisfecho, o sea, si pulgar para arriba o pulgar para abajo, no, sino para mejorar el servicio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiere lograr con su encuesta o con la respuesta de su encuesta? Mejorar el servicio. El objetivo de la encuesta es para saber si el cliente está satisfecho o no con nuestro servicio Eso es y claro. productos en el Eso es lo restaurante. superficial, ¿no es cierto? Eso es lo superficial. El primer pasito, ¿qué quiero hacer? El objetivo, conocer si mi cliente está satisfecho o no. Ok, ¿y qué voy a hacer luego de conocer si mi cliente está satisfecho o no? Mejorar mi servicio. Ofrecerle mejores cosas a mejor precio. ¿No es cierto? Ahí Entonces, tendría que implementar algo más en el objetivo. no, está correcto. Por eso le digo, simplemente estoy detallando para que se entienda qué pertenece a lo superficial del para qué y qué pertenece a realmente la esencia del para qué. Está Sí, perfecto. ya. Su punto está perfecto. Simplemente hay que entender que el para qué superficial, digamos, es conocer si mi cliente me pone 5 estrellas o 1 estrella. Ok, pero ¿para qué realmente quiero saber si mi cliente me puso 5 o 1 estrella? Para mejorar mi servicio y para que el cliente que me puso 1 estrella me ponga 5 estrellas y me recomiende ante sus amistades. No solamente que esté satisfecho, sino que me recomiende, que hablen de mi negocio de forma correcta, buena, que digan, ¿sabes qué? Te recomiendo ir a tal lugar porque si su caso es un restaurante, sirven muy buena comida y es a muy buen precio y sirven harto. Entonces, ese es su objetivo final, lograr que el cliente esté satisfecho, que el que le dio una estrellita o pulgar para abajo, ahora se vaya contento de su negocio. Si está haciendo de restaurante, de una tienda, de cualquier tema de comercio, se puede hacer de ese tipo, esa misma, digamos, interpretación en el punto número 1. Si está hablando de música, hay que acomodarlo un poquito a la música. Si está hablando de servicios, hay que acomodarlo un poquito al servicio. ¿No es cierto? Pero más o menos es eso. Se pueden ayudar, esto es algo que no mencioné, se pueden ayudar quizás entre ustedes también, no sé si quieren escribirse por privado o crearse un grupo, ya va a depender de ustedes. Diga. Disculpe, ¿le puedo leer lo que acabo de escribir? A ver. Ya, ¿para qué? Puse,
le agregué a lo que usted me dijo, para ver cómo estamos económicamente, ya que la pandemia nos afectó demasiado, y así impulsar al comercio de importación para así ver alternativas y poder tener una mejora económicamente como país y también como en lo familiar, en lo, ¿cómo se dice? En lo personal. Ya. Tiene que Está leer de bien. nuevo, lea 2, 3, 4 veces ese párrafo que hizo, porque ahí veo varios para qué. Y para qué esto, y para qué lo otro, y para qué tal cosa, y para qué lo... Y Ah, a ya. veces, ¿no ve? Eso me voy. Es ya superficial el tema de texto, el sintagma y todo eso, pero la sinapsis, pero tiene que más o menos pulir un poquito eso. Después todo lo demás está correcto, porque ¿cuál es el objetivo superficial a ver en su punto, Mercedes? Mejorar la economía, dice. ¿Y cuál es el punto principal del su para qué? La economía. No, pero a ver, vamos a entenderlo. Hay dos para qué, ¿no es cierto? Un para qué superficial y un para qué más profundo. Ah, ya. Bueno, yo pienso que mejorar la economía es superficial ¿Ya? y poder ver alternativas para así tener una mejora. O sea, por decir, el comercio de importación, podemos importar, si no estamos vendiendo acá, digamos, importarlo a otro lugar. Exportar. Ah, perdón, exportar eso. ¿Ya? Ver alternativas de exportación a nivel, digamos, de microempresas, ¿no es cierto? O de medianas empresas. ¿No? Comercializar un poquito con el exterior, como medianas empresas, como emprendedores, tal vez hacer sus productos chiquitos, digamos, ¿no? O cosas más caseras, y tratar de publicarlo a través de las redes sociales, incentivar el uso de las redes sociales, para que llegara al exterior. El exterior, entiéndase, fuera de su círculo social, ¿no? Si es una empresa nueva, hablamos de los amigos. Los amigos son los que me van a consumir hasta que me haga conocido en el barrio, hasta que me haga conocido en la ciudad, hasta que me haga conocido en el país, ¿cierto? Entonces, no pensemos que si yo saco un producto, yo solito aquí en mi casa y no me conoce ni mi abuela, no esperemos que el día de mañana yo esté haciendo exportaciones a la Argentina, ¿no es cierto? O sea, un poquito difícil, pero no es imposible tampoco, porque si uno tiene un contacto lo puede hacer. A ver, vayan anotando sus ideas, puliendo. Pasemos al punto número 2, ya que ya definimos un poco el qué y el para qué. Pasemos al punto número 2, ya al final de explicar todo, si es que hay alguna persona que quiera retomar de nuevo el qué y el para qué de su caso en específico, ya podemos volver, ¿sí? No nos trabemos aquí ahorita, pasemos al siguiente punto, diseño muestral. Aquí hay dos puntos que en su informe, capítulo 2, diseño muestral, tienen que haber también dos puntos, ¿no es cierto? El primero que hable acerca de el lugar, la zona, el ambiente, la empresa, ¿no es cierto? El macro de dónde está ubicada o de dónde está sacando usted su muestra. El universo, acordémonos que es el todo. No vamos a decir Bolivia, porque ya es mucho. No vamos a decir Santa Cruz, La Paz, Oruro, la ciudad donde se encuentra, porque quizás también es mucho, porque usted no va a tomar una parte de Oruro, una parte de Santa Cruz, sino va a tomar una parte de la empresa, una parte del restaurante, una parte de los, no sé dónde va a ser Mercedes su encuesta, digamos que en su casa, una parte de la familia. Entonces hay que tener en cuenta cuál es el universo primero para saber cuál es la muestra después. Dicen, por decir mi encuesta es en el mercado Ok, ¿qué mercado? mutualista. Ya, entonces, ¿cuál va a ser el universo? El mercado mutualista. Exacto. ¿Y cuál va a ser la muestra? No sé. El pasillo 5 de la Asociación 26 de febrero. Ah, ya. O sea, Entonces, tengo que usted, poner específicamente el lugar. claro, entonces aquí pone usted, ¿no? Capítulo 2, diseño muestral. Universo. El universo de mi proyecto final se encuentra ubicado en la Avenida Tercer Anillo, entre Avenida Mutualista y no sé qué se llama la otra. Dice, ese es en el diseño muestral, es eso, ¿no? En universo, exactamente. Eso es en universo. Entonces, ahí usted, donde dice acá, determinar el universo, usted va a hablar acerca de su universo. Sí puede ser capítulo 2, título, diseño muestral, subtítulo, y a usted empieza con un asterisco, un puntito, no sé, y empieza a escribir directamente. No va a darme copiar, pegar esto y ya, ¿no? Te empieza a escribir. Universo, un punto. Mi proyecto final o el proyecto final que trata sobre tal cosa, lo que está aquí respondiendo el qué,
se va a hacer, se va a realizar o vamos a tomar como universo tal lugar, mercado mutualista, por ejemplo, ubicado aquí y allá en la ciudad de, ¿no es cierto? Entonces usted ya habla y habla acerca del universo, el mercado en general. Punto. Muestra, 2 puntos. ¿No es cierto? Y ahí habla acerca de ya las personas a quienes les va a hacer la muestra. Porque no va a ir a todo el mercado a hacer la encuesta. Dicen ahí que tengo que poner entonces lo que dijo lo último. En muestra, En determinar el tamaño de la muestra. ahí ya usted habla, así como habló hace rato acerca del mutualista, que es todo, usted en muestra va a hablar acerca de dónde están ubicadas o quiénes son las personas a quienes les va a hacer la muestra. ¿Ya? Dicen tengo que poner nombre por nombre. No se puede, no se pide nombre para una La entrevista. cantidad nomás. Por eso, ¿cómo hablaría usted acerca del universo? Primero, ¿cuál es el universo? El mercado mutualista. Entonces, para determinar el universo, usted va a empezar hablando, ¿no? El universo de este proyecto final que trata sobre tal cosa se encuentra ubicado en Avenida Fulana, y Avenida Fulana es el mercado mutualista, consta de 30 asociaciones que venden esto, abarrotes, ropa americana, artículos electrónicos, hay cambistas, hay fruteros, etcétera, etcétera. Punto. Inciso número 2, muestra. Entonces aquí usted habla sobre la muestra. Dentro del mercado mutualista se va a tomar un conjunto de personas de aproximadamente entre tanto y tanta edad. Ahí habla quizá un poquito de la edad, de las, o sea, usted hable ahí de las personas a quienes le, no su nombre, y un aproximado de su edad. Usted si habla de la economía no le va a ir a preguntar a un adolescente, ¿no es cierto? Que quizás no tenga muchos conocimientos acerca del tema. Tampoco va a ir a consultar con una persona que no hable su idioma o que no sea del país, porque tal vez no tenga muchos conocimientos. Entonces, son personas de nacionalidad boliviana entre los 10 y tanto y los 40 y tanto, 50 y tanto, de profesiones cambistas, comerciantes, ambulantes, compradores, ¿no es cierto?, de los propios clientes. Entonces usted ahí echarle un poco. Dice, tengo que generalizarlo. Más o menos, sí, no va a poner nombre por nombre, porque de hecho cuando haga la encuesta no le va a poner ahí una opción, nunca, por si acaso, y esto es para todos, nombre y apellido. ¿Ya? Jamás en una encuesta le va a pedir su nombre y su apellido. Las encuestas son anónimas, ¿ok? En este caso, las encuestas van a ser anónimas. No nos interesa saber qué piensa fulana de tal en sí, sino que en general, del pasillo 5 de la Asociación 26 de Febrero, de las 200 casetas que hay en ese pasillo, 30 opinan esto. ¿Ok? No que fulanita opina esto, que fulanita opina lo otro, que sustanito. No así. Entonces usted ahí, por ejemplo, en muestra, generaliza, pero hablando de solamente las personas a quien le va a hacer la muestra. Puede poner quizá el rango de edad. Dígame. Licenciado, buenas noches, Juana, le está hablando. Recién Ajá. estoy pudiendo ingresar, está mal mi internet. Y justamente yo tengo avanzado hasta esa parte de aquí en mi encuesta. Yo estoy haciéndola, yo tengo mi restaurante, licenciado, acá en mi pueblo donde vivo. Ya. Entonces estoy haciendo en base a eso. Perfecto. Ahora, yo había puesto aquí en el diseño muestral que lo estoy haciendo aquí en mi barrio. Ya. O sea, voy a hacer mi encuesta en mi barrio se llama Nuestra Señora de la Esperanza y vivo sobre la avenida Chiquito, eso es lo que he puesto. Y Ya. que voy a hacer mi encuesta a 30 personas de entre 25 a 55 años, no sé si estará ahí, está bien. Está bienísimo cómo determinó el universo y cómo determinó la muestra, pero quizás puede meterle un poquito más de charla y hacerlo un poquito más largo. Está perfecto, está perfecto. Eso es lo que no tengo, la facilidad de palabras, de ponerle tantas cosas, o sea, yo voy directo al grano. No, pero Eso es lo que va a me poder, falta. va a poner. ¿Sabe cómo puede hacer? Comparta, tómese una copita de sidra, brinde, aunque no sea fin de año, brinde con sidra y ahí le va a salir la facilidad de palabras. No creo. Aunque si está con antibiótico tal vez no deba, ¿no? Pero tiene que, o sea, determinar el Sí, universo, ¿no? Barrio, ¿cómo era su barrio? La Esperanza.
Nuestra Señora de la Esperanza. Nuestra Señora de la Esperanza, sí. Perfecto. Entonces, muestra, ¿no? Diseño muestral, capítulo 2, universo, 2 puntos. El presente proyecto consta de un universo ubicado en el barrio Nuestra Señora de la Esperanza, fulana de tal, comunidad tanto, ciudad de Santa Cruz de la Sierra, consta de 500.000 personas, no sé, o 100.000 personas, 1.000 personas, yo y mi familia. Usted le pondrá un aproximado de los habitantes de ese lugar, de ese barrio. No sé, pues se puede inventar datos. Si no tiene mucho o facilidad de garganta, puede inventarse quizá algún dato como el presidente de la junta vecinal es fulano de tal, uno de los más importantes emblemas en el barrio, punto. Muestra, segundo inciso de este capítulo, ¿no? Muestra. Ahí ya habla usted de a quiénes va a realizarle exactamente la encuesta. La encuesta será realizada una muestra, una cantidad de personas de, ¿cuántas eran? 30, ¿no? 30 personas de este barrio, ubicadas en la calle fulana, fulana y fulana, de cierta edad hasta la otra edad, consumidoras de mis productos, de mi restaurante. Entonces usted ya tiene que hablar un poquito más de a quiénes, digamos, ¿no? Entre el conjunto de personas que formarán la muestra, a quienes se le va a hacer la encuesta, encontramos jardinero, sereno, un ingeniero, el presidente del barrio, mi familia, más o menos usted la charla así un poquito. Sencillo, sencillo, sí, ya tampoco tiene que ser 2 hojas, por si acaso, sencillito. Okay, vayan escribiendo acerca de estos 2 puntos, diseño muestral, ya saben cómo hacerlo del universo, diseño de muestra, ya saben cómo hacerlo de la muestra. Si me permiten, voy a ir a sacar una bolsa que está llegando el camión que recoge bolsas. Así que si tienen alguna duda y alguien puede responder, hagan la duda y alguien le responde, por favor, en 1 minuto. Ok, pasemos al siguiente punto. ¿Qué se ríe, Mercedes? ¿Se asustó? Muy bien. Supongo que ya más o menos tienen idea, despejadas, dudas de acerca del punto número 2. De hecho, se anotaron quizás unos puntitos, unas palabras esenciales para hacer acerca de este punto. Pasemos entonces al siguiente. Diseño del cuestionario. Algunas personas se trabaron aquí y creo que es la parte en la que, si tenemos este punto 1 claro, este punto número 3 va a ser aún más fácil. Si aquí nos cuesta un poquito saber de qué vamos a hablar y todo eso, es porque quizá el punto 1 no está muy claro que digamos. ¿Ya? Punto número 3, inciso A. Contenido de las preguntas. En este punto ustedes ponen ahí, ¿no? Capítulo número 3, diseño del cuestionario como título ahí. Al comienzo de la hoja. Perfecto. Asterisco, punto número 1, contenido de preguntas. O tal vez 3.1, ¿no es cierto? 3.1, contenido de preguntas. Dice, ¿de qué trata, no? Detallar el tema del cual tratarán las preguntas, redactar también las 20 preguntas de la encuesta en borrador. ¿Qué tenemos que hacer aquí entonces? Responder o replicar lo que hablamos aquí en el punto número 1 en el qué.
Y aparte, escribir las 20 preguntas base. ¿Ok? Entonces, contenido de las preguntas. 3.1, contenido de preguntas. En este punto, vamos a informar o a detallar las preguntas de nuestra encuesta en borrador, que trata acerca de el restaurante, de satisfacción del cliente en el restaurante fulanito de tal, que trata acerca de la economía en nuestra sociedad. Y pum, pregunta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, sin opciones, sin respuesta, nada de eso, solo pregunta, 20 preguntas, una tras de otra. Un cuestionario, sin espacios entre medio para responder, nada, directamente las 20 preguntas. Lo base, lo que se inventó ese rato. Ok, ¿qué puedo preguntar? A ver, sobre el restaurante. ¿Te gusta la sopa de maní? ¿Te gusta la sopa de maní con perejil o con papa frita? ¿No es cierto? Entonces, ¿sí? Lice, o sea, ahí tenemos que poner, claro, de qué trata nuestro tema y ponerle las 20 preguntas directo. Exacto. O sea, aquí ¿qué es lo que va a hacer? Va a copiar o a reescribir, digamos, quizás tienen que ordenar un poquito mejor las palabras, en base al qué va a tratar su encuesta. ¿No es cierto? Más o menos lo mismo, detallar el tema. Aquí arriba usted el qué está hablando del tema, ¿no? De qué va a tratar su encuesta. El tema es lo mismo, de qué va a tratar las preguntas. Las preguntas son para la encuesta, entonces tiene que ver con eso. Lo siguiente dice, lo voy a hacer más grande porque creo que están agachando para ver. Lo siguiente es redactar las 20 preguntas de la encuesta en borrador. No me va a diseñar usted aquí su encuesta final, sino las preguntas base, lo básico. ¿No es cierto? Las que todas, o en su mayoría, ya podría usted encuestar. Pero estamos un pasito antes, estamos aquí en esta opción que dice aquí en borrador. Entonces usted hace su pregunta en borrador. ¿No es cierto? Formule 20 preguntas que abren sobre el mismo tema, el tema, hace 20 preguntitas y ya está el contenido de preguntas. 3.2, tipo de pregunta. Aquí ya hay que desglosar un poquito, pero todo en base a lo que ya avanzamos. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a determinar las preguntas 1, 5, 7, 14 y 20 son preguntas de variable cualitativa ordinal, porque se refieren a tal y tal cosa. Las preguntas 9 y 19 son variables cuantitativas nominales. Las preguntas de la 1 a la 3, después las 7, 6, 5 o las 12, así usted me menciona qué preguntas y me menciona de qué tipo son. Si son ordinales, nominales, discretas, continuas. Tengamos en cuenta que sí o sí, queramos o no queramos, si formulamos cualquier pregunta, va a estar dentro de una variable cualitativa o una variable cuantitativa. Sí o sí, cualquier pregunta. Dicen, ¿cómo tenemos que poner por pregunta a qué variable pertenece o en general poner tantas de variable tanto, tantas de tanto? Lo puede hacer así, tantas de variable tanto, tantas de tanto, tantas de tanto. Lo puede así, digamos, ¿no? 15 preguntas de variable fulana y 5 preguntas de variable cuantitativa. Son las 15 más 5, 20. Pero tiene que detallar quizás un poquito más acerca de cuáles son ordinales, cuáles son nominales. Entonces, de las 15 que son cualitativas, de la 1 a la 5 son nominales, de la 5 a la 7 son ordinales, de la 8 a la 12 son discretas, y de la 13, 14 y 15 son continuas. Algo así. ¿Okay? Entendamos que cualquier pregunta que nosotros hagamos, sí o sí va a pertenecer a cualitativa o cuantitativa, sí o sí. Dicen, ¿y dónde entraría, digamos, si la pregunta es abierta o cerrada? Con el tema de la respuesta. No entraría en esa opción. Si lo quiere detallar también, pregunta. no hay ningún problema. Ah, ya. Sí, sí, no hay ningún problema. Porque igual tenemos que tener en cuenta que las respuestas abiertas o cerradas están en base a una variable. Así que si yo detallo aquí la variable, sea cualitativa o cuantitativa, y detallo aparte si son ordinal, nominal, discreta y continua, ya voy a saber, aparte se puede ver a simple vista, si la respuesta es abierta o cerrada, ¿no es cierto?
Si yo le doy opciones o no le doy opciones. Eso se puede ver en el momento de la interpretación. Cuando ya el cuestionario esté formulado, cuando ya la encuesta final esté hecha. Ahorita acuérdense que no estoy dando opciones de respuesta, simplemente es pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5. Es el borrador. Entonces la pregunta 1, aquí en este tema, en este punto de contenido, redactarlas también las 20 preguntas de la encuesta en borrador, dice. Entonces aquí ustedes van a poner pregunta 1, seleccione qué tipo de sopa le gusta más, pero no me pongan las opciones. Porque yo simplemente necesito saber la pregunta. Ya con ver esa pregunta, yo sé que es una pregunta de respuesta abierta o cerrada. A ver, si estoy poniendo, ¿qué tipo de sopa, o seleccione qué tipo de sopa le gusta más? Si yo leo esa pregunta, entiendo que hay respuesta A, B, C. ¿No es cierto? Entonces es una respuesta Cerrada. cerrada, porque estoy dando opción A, opción B, opción C. No dejo a imaginación de la persona. Le doy opciones. Entonces yo no necesito, porque eso es fácil, yo no necesito, o bueno, ustedes tampoco, no se necesita, quiero decir, que me digan, esta pregunta es de respuesta abierta, esta pregunta es de respuesta cerrada. No hace falta. Si lo quieren poner para que esté más claro, perfecto, no pasa nada. Pero con saber la variable, la pregunta en sí, aunque no me dé las opciones en este borrador, solamente la pregunta, yo ya puedo determinar si es una respuesta cerrada o una respuesta abierta. Lo que sí se necesita saber es si son ordinales, nominales, discretas o continuas. Eso sí es necesario saber. De ahí, una vez teniendo las preguntas en borrador, una vez seleccionando así por rango de preguntas, ¿no es cierto? Que realmente sean, por si acaso, de las preguntas 1, 5, 7, 9, 14 son ordinales. La pregunta 2, 4, 6, 15 son discretas. La 3 y la 20 son continuas y el resto son nominales. Si usted me lo engloba así, suficiente con eso, con este punto número, tipo de preguntas, perdón, el 3.2. Siguiente, el pre-test o la prueba piloto. Aquí usted va a seleccionar de estas 20 preguntas, ¿cuántas dijimos? 5. Deberán seleccionar 5 de esas 20 preguntas para consultar a 5 personas distintas si estas preguntas les parecen bien formuladas, si son correctas, si están direccionadas, quizás la pregunta está direccionada a que respondan tal opción, ¿no es cierto? Inconscientemente, si son íntimas y las personas que tal vez la rechazan y no quieren responder, todo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Una encuesta, entre comillas, una mini encuesta de 5 preguntas y solamente a 5 personas. Pero ¿cuál es el objetivo de esta prueba? No saber si le gusta la sopa de maní o la sopa de fideo, sino saber si le parece bien que yo pregunte qué sopa te gusta más. ¿Se entiende? Dicen, y en esa parte tenemos que poner las 5 preguntas, escribirles las 5 preguntas. Sí, porque yo tengo que saber cuáles son las preguntas que usted seleccionó de esas 20. Entonces usted coloca las 5 preguntas y abajo un puntito que sea el resumen de las opiniones de esas 5 personas. ¿No ve? Entonces usted me pone, de las 20 yo seleccioné, ¿qué sopa te gusta más? ¿Cuánto pagarías por un filet mignon? ¿Te parece bien el precio del completo? ¿Y te parece mejor que haga la sopa de maní los lunes y los viernes o los sábados y los viernes? ¿Hago caras? No hago caras. Usted selecciona 5 preguntas. Se las hace a 5 personas cercanas a su círculo, pueden ser familiares, y tiene 5 opiniones. Esas opiniones tiene que redactarlas ahí. ¿No es? Me dijeron que les parece correcta esta pregunta, porque doy opciones coherentes. Me parece que les parece bien esta pregunta porque estoy incentivando a la economía, si usted habla de economía en su caso. Entonces ahí lo que va a poner es la opinión de la persona acerca de la pregunta, no la respuesta, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. No vamos a pedirle que responda a la pregunta, sino que qué le parece la pregunta. ¿Ya? Entonces anótense, eso es importante en la prueba piloto. Ustedes le pasan las 5 preguntas por WhatsApp, no importa. Porque aquí yo solamente quiero la respuesta, no un esquema, tabla, nada de eso. Simplemente quiero sus opiniones. Entonces usted les pasa la pregunta por WhatsApp
la persona le va a dar una opinión y esa opinión usted la va a redactar en su informe. Persona 1, opinión tal cosa. Persona 2, opinión tal cosa, ¿no? Ahora, si todos opinan lo mismo, opinión, ¿cómo se llama esto? Cuando todos piensan igual, unificada. Entonces allá pondrán la opinión de todas las personas. No importa si le gusta la sopa de maní o la sopa de fideo. Importa si le gusta la pregunta, ¿ok? Eso es lo que importa. Siguiente punto, revisión y cuestionario final. Aquí, en este punto, sería el 3.4, tenemos que tener en cuenta, esas opiniones acerca de esas 5 preguntas y reformularlas si fuera necesario. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿te gusta la sopa de maní con arroz? Quizás las 5 personas me digan, imposible, porque la sopa de maní no va con arroz, no vayas a preguntar eso. ¿No es? Tal vez esa es la opinión de las personas. Entonces, ¿yo qué hago? Reformulo la pregunta. ¿Comerías una sopa de maní con arroz? Opción sí o no, respuesta cerrada. Entonces, ahí yo tengo que reformular esas 5 preguntas correctas, pero aquí dice redactar las 20 preguntas finales. Entonces, yo reformulo esas preguntas y las incluyo en la encuesta final. ¿Ok? Tenía 20 preguntas, 5 feas. En este punto, coloco 20 correctas, ya con opción y todo. Aquí diseño la encuesta como tal. Allá tiene que decir encuestas sobre la economía en nuestra ciudad. Pregunta 1, opciones. Pregunta 2, línea. Pregunta 3, opciones. Pregunta 4, opciones. Pregunta 5, línea. Entonces ahí ya tengo que hacer la encuesta como tal. La encuesta final. Lo que voy a imprimir y a repartir. Lo dicen ahí en revisión y cuestionario final. ¿Qué debemos poner entonces? No entendí, me chipé. Su cuestionario final. Su encuesta final. ¿Escribirlo ahí? ¿Las 20 preguntas? Escribir las preguntas y sus opciones si tienen opciones, sus espacios si tienen espacio. Ah, ya. La encuesta en sí, tal cual. No es que usted tiene que diseñar un cuestionario o una encuesta en Word o en Excel, donde quiera. Diseñar un cuestionario, eso va a imprimir 20 veces y los va a repartir, ¿no es cierto? O perdón, 30 veces. Lo va a repartir, ¿no es cierto? Imprime eso mismo, después de haberlo revisado, de haber corregido esas 5 preguntas, eso mismo así tal cual, lo va a incluir en el informe. Pondrá usted encuesta, en una hoja nueva pondrá encuesta, y pregunta 1, opciones. Pregunta 2, opciones. Pregunta 3, opciones. Ahí ya con opciones y todo. Listen, pero dijo que debemos 5 preguntas, borrar. No. Las acomoda. Esas 5 preguntas que antes, que aquí en el anterior punto les corrigieron, esas 5 preguntas las acomoda y aquí en el siguiente punto pone las 20 correctas, con esas 5 acomodadas. Dicen, pero yo ya hice la encuesta. ¿Y las 5 preguntas? Eso no hice, pues ve, ya me chipé, ya hice mal algo. Se pasó este paso. Se saltó este pasito del pretest. Elija de esa ¿Ahora qué encuesta. hago? Elija de esa encuesta que hizo. Ahí son 20 preguntas. En realidad hice 23 preguntas. Ya. De esas 23, agarre 5, las que cree usted que necesitan opinión de un ajeno, y se las pasa por WhatsApp a su primo, a su tío, a su abuelo, a su cuñado, a quien usted quiera. Y les pregunta, ¿qué opina de esas preguntas? Esa opinión la coloca ahí. Si la mayoría de la gente está de acuerdo y no le dice, no, cambia esta pregunta, está feísima, o esta otra no me parece, usted hace sus correcciones y vuelve a hacer eso que usted me mostró, esa encuesta la vuelve a hacer. En Word, en su informe. Ah, ya no tuviera que volver a hacer la encuesta. No va a ser, aquí en la pregunta 1, por si acaso, no es que hace la encuesta, después hace 5 y después otra vez hace la encuesta, ¿no? Por si acaso. Es que ahí me chipó, dice. Ya entonces en revisión y cuestionario tengo que revisar 5 preguntas. No. Vamos por parte. Contenido de preguntas. ¿Me está siguiendo? Contenido de preguntas. Listo. Aquí usted, ¿qué va a hacer?
va a escribir las 20 preguntas. Tal cual, sin respuestas, sin opciones, nada. Las 20 preguntas. En el punto número, a ver, en el punto número 2, me va a detallar si son variable esta o variable la otra, nominal, ordinal, así. ¿Ok? Ya. Ya. Punto número 3, la prueba. De esas 20 preguntas que escribió arriba, va a elegir 5, se las manda por WhatsApp a sus amigos, a familia, y le pregunta qué le parece la pregunta. ¿Te parece que está bien hecha esta pregunta? ¿O le peleé en la ortografía? ¿O no tiene sentido la pregunta? Así. Dicen cuenta, perdón, cuenta eso, por decir, yo hice el cuestionario de encuesta en el mercado y yo le consulté a 2 personas, pero no a 5. ¿Cuenta eso? Y ya no puede ¿O ir no al cuenta? mercado, supongo. ¿Cómo dice? No va a ir al mercado por otras 3 personas más, ¿no ve? Sí. Hágasela a su pariente entonces. Ah, ya. Claro, no importa. Son 3 personas ajenas a la encuesta que tienen que darle opinión. Son 3 personas cualquiera que tienen que darle opinión. Después de que le dé esa opinión, recién hace las 20 preguntas de forma ya bien ordenadita, bien con título, con opciones, ya todo bien hechito. Ya, eso iría en revisión y cuestionario final, ¿verdad? Ahí sí. Ahora sí. Ahí ya lo puedo corregir todo. Ahí ya O tiene tal y que... como está. No. Ahí ya tiene que corregir esas 5 que le dijeron están feas, las corrige y las pone ahí bien. Ya. Ya, perfecto. Entonces, una vez que ustedes ya llegaron a este punto, revisión y cuestionario final, pondrán en su informe, ¿no? 3.4, revisión y cuestionario final. Y ahí mismo, despuesito de eso, sin nada de texto, sin ninguna explicación, concepto ni nada, directo un título, encuesta sobre tal cosa. Pregunta 1, ¿qué te parece tal cosa? ¿O estás de acuerdo sobre esto, sobre lo otro? Y el espacio para que responda. Pregunta 2, ¿qué te parece tal cosa? ¿O qué opinas sobre esto? Pregunta 3, pregunta 4, las 20, 21, 2, 3, 4, las preguntas que haya hecho. Ya corregidas, ya perfecta, ya el final, ¿no es cierto? Ya no el borrador, sino el final. Anótese eso, ya no el borrador, sino el final, la encuesta final. La que ya está corregida, revisada, aprobada y todo. Siguiente punto, ya empezamos con el trabajo de campo. Punto número 4, capítulo 4. Organización y realización del trabajo de campo. 4.1. ¿Qué dice aquí que hay que hacer? Informar sobre cómo, cuándo, dónde y quiénes y por qué medio voy a realizar las encuestas. Hemos tenido compañeros que me han solicitado por favor hacerlo por internet por diferentes motivos. Hemos tenido compañeros que me han pedido si otra persona podía ayudarlos a hacer encuestas. Todo eso me lo tienen que detallar aquí. ¿Qué días van a salir a trabajar? Entonces aquí ponen, ¿no? 4.1. Organización. Tiempos de trabajo. 2 puntos. Esta encuesta se va a llevar a cabo de día, hoy es lunes, el día martes 28 al 29, miércoles 29, en el mercado mutualista, entre las 8:30 de la mañana hasta las 14 horas aproximadamente. Me van a ayudar tal persona que es un familiar y tal otra persona que es mi amigo, mi pareja, y lo vamos a realizar de modo cara a cara. Es decir, usted va a ir con su hojita al mercado mutualista, le va a decir, casera, ¿me ayuda con una encuesta para mi tarea? Sí, listo. Usted le da la hojita, le da un lapicero, mejor si no hay contacto de esos de lapicero, le da una hojita, la persona llena las opciones, llena todo, sin nombre, acuérdense, y le devuelve la hojita. Gracias, casera, nos vemos, casera. Siguiente caseta, lo mismo. Dice, yo le puse nombre. Bórralo. Está en la revisión, usted, acuérdese que está en la revisión todavía, ¿no? Entonces, Nombre, edad y fecha le puse. nada, no sirve eso. ¿Ya hizo sus copias ya? Sí, pues dice, ya hice mis 30. En realidad solamente 20 encuestas hice porque me faltaron repartir 10. Ya déjelo, pero díganles a las personas cuando les vaya y les entregue la hojita, no ponga esos datos. Ya. Y le va a decir así, mire, le pelé, no ponga esos datos. Ahí le dice, ¿sabe qué? Le pelé, mejor no ponga su nombre. Ponga cualquier nombre. ¿Ya? Dicen la edad si se puede poner, ¿no?
La edad sí, porque puede ser un dato importante para su informe. Dice, ¿qué dijo que iba en el punto 1 de organización? La fecha, la hora, quiénes le van a ayudar a hacer las encuestas, cómo la va a hacer la encuesta, si va a ser por WhatsApp, va a ser personalmente, va a ser por correo. Ya sabemos que quienes necesitan hacer sí o sí por internet, sabemos que usted puede ir al mutualista y dejarle las hojitas. Tal vez haya alguna persona que le ayude en el otro pasillo, ¿no es cierto? Donde va a tomar la muestra. Entonces, esa otra persona, ¿quién es? ¿Cómo lo va a ayudar? ¿Cuántas encuestas hace usted? ¿Cuántas encuestas hace la otra persona? Así. Ahí tengo que poner, o sea, la hora y el lugar. Exacto, ¿Y quién me ayudó? exacto. Y es que hay esa opción. Si es que hay esa No me opción. ayudó nadie, le dice. Bueno, entonces se pone ahí, esta encuesta se van a realizar personalmente o mi persona se va a encargar de realizar las encuestas en el pasillo fulanito del mutualista de tal hora a tal otra hora aproximadamente. Y va a ser de modo personal, ¿no? Voy a ir yo a entregar las hojitas a las personas y esperar su respuesta y me voy. ¿Qué hoy? Punto 4.2. Siguiente puntito. Dice, realizar las 30 encuestas. Entonces, aquí usted me está informando de cómo, quién, dónde, y en el siguiente puntito van a estar adjuntadas a su informe las 30 fotos de las 30 encuestas. Si usted lo hizo a mano, ¿perdón? Dice ahí, dice que Ah, perdón, 10. Es que leí hasta acá nomás. Entonces, de las 30, usted va a elegir así al azar 10, le saca 10 fotitos y las pone en una hoja cada una, ¿no? 4.2. Encuestas realizadas. ¿Qué está haciendo usted ahí? A ver, aquí al tener 30 encuestas y a solamente mandarme 10 fotos, ¿qué está haciendo? Para mí, me está tomando una muestra del universo. ¿Cuál es el universo? Las 30 encuestas. ¿Cuál sería la muestra? Las 10 encuestas. Entonces, aquí mismo usted está aplicando estadística, pero para mí. ¿No es cierto? Usted aquí resuelve sus 30 encuestas. Saca 10 fotos, las adjunta en su Word y me lo manda así con 10 encuestas. ¿No es cierto? ¿Alguna duda? ¿Se entendió todo? dice, Le escucho, le escucho, le escucho. es decir, de las 30 hojas tengo que enviar fotos de 10 hojas. Así es. Ya. ¿Ya? Respondidas, ¿no? O sea, que ya tengan su respuesta ya hechas las encuestas ya. Obviamente tiene que haber hecho las encuestas de las 30, ¿no? Solamente que elige 10 aleatorias y me saca fotito, los pone en el Word y me lo manda. ¿Hay alguna duda o una consulta acerca de este punto? Ok, pasemos entonces al siguiente punto. Ya estamos acabando. Punto número 5. Capítulo 5. Creación de la base de datos y análisis estadístico de la información. Capítulo 5. ¿Qué vamos a hacer acá? Dice, deberán seleccionar 10 preguntas. Pueden ser, de hecho, de las 30 preguntas que hay, perdón, de las 20 preguntas que hicieron, solamente 10 máximo, y redactan, hacen su tablita de frecuencia de gráfico y sus respectivos histogramas, ¿no es cierto? Su grafiquito. Entonces, ¿qué hacen aquí? Capítulo número 5. Pregunta 1. Eligen aleatoriamente. Por ejemplo, tal vez la pregunta era, ¿de cuántos miembros consta su familia? Entonces ahí habían opciones, 3, 4, 5, 6, 7, otras. Entonces usted me pone la pregunta 1, o esa pregunta que seleccionó, la respuesta, sin casilla obviamente, la respuesta, y me pone una tablita, de estas tablitas de distribución de frecuencias que hicimos, con los rangos, ya sabrán cómo calcular, ¿no es cierto? Sabemos los dos métodos que hay, ¿no? El que tiene con rango y el que viene directamente la respuesta. Entonces, ustedes si pusieron opciones, si hicieron rangos, ¿cuántos hijos tiene? De 1 a 3, de 4 a 5,
Ustedes me van a poner ahí las opciones, los que respondieron, si respondieron, o tal vez la otra tabla, la que es más sencilla, la que no tiene opciones, y me pondrán, digamos, ¿no? Cantidad de hijos, 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 filas. Entonces, ¿cuántas personas dijeron 1? ¿Cuántas personas dijeron 2? ¿Cuántas personas dijeron 3? Por decir un ejemplo, digamos, es 30 personas y yo le voy a poner la economía, buena, mala, regular. Y ahí tengo que poner malo, 10 personas, bueno, 5 personas, ¿así? Ajá, pero con datos reales de sus encuestas, ¿no? Entonces usted va a tener sus 30 encuestas, me anota esa pregunta, en este punto, anota pregunta, ¿qué opina usted de la economía? ¿Cómo se encuentra la economía según su opinión? Opciones, buena, mala, regular. Hace el cuadrito, la tablita, opción 1, buena, mala, regular. Y la fila de frecuencia absoluta es la cantidad de personas que respondieron la opción 1, la cantidad de personas que respondieron la opción 2, así. Entonces pondrá, pues, 10 personas dijeron que está buena, 10 personas dijeron que está mala, y 10 personas dijeron que está regular. Total de personas, n igual, no, ahí le peleé, no son 20 preguntas, 20 encuestas, 30 encuestas son, ¿no? 30. N igual 30. Entonces, está completo. No me vayan a faltar, por favor, no vayan a poner que solamente son 10 personas y son 30 encuestas realmente. ¿Ok? Aquí voy a tomar solamente 10 preguntas, pero acuérdense que son 30 personas las que respondieron esas 10 preguntas. ¿Entienden? Ya ustedes cuando tengan las hojas ahí se van a dar cuenta que 30 personas respondieron la misma pregunta. Entonces, para este punto, usted agarra una pregunta, por ejemplo, la economía, y pone la opinión de esas 30 personas en esta tabla. Dígame, Mónica. Esa parte quería preguntarle de Claro. que, o sea, de las 30 personas que se han encuestado, tiene que estar la cantidad de N igual a 30 personas, ¿verdad? Siempre, No siempre. de solo las 10, no de las 10. No. Siempre, siempre las 30. ¿Por qué? Porque usted, ok, está seleccionando 10 preguntitas, pero la encuesta, ¿cuál es la muestra de esa encuesta? 30 personas. Entonces, a esa pregunta 1, ¿cuántas personas respondieron? 30. A la pregunta 15, ¿cuántas personas respondieron? 30. Entonces, usted seleccione 10 preguntas de esas 20 que hizo, seleccionará 10, pero a todas respondieron 30 personas, ¿no es cierto? Sí o sí, todas respondieron. No hay una pregunta que no hayan respondido. Entonces, la opinión del N de la tablita 1 acerca de la pregunta, no sé, la pregunta de la economía, que es la número 5, ¿cuál es la N? 5. Perdón, 30. 30 personas. Entonces, la siguiente pregunta hablaba sobre, en el caso de Mónica, el restaurante hablaba de cuántas personas sí es que le gustaba la sopa de maní con arroz, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas personas le gusta con arroz? ¿A cuántas con fideo? ¿Y a cuántas sin arroz ni fideo? Son las 3 opciones que usted dio. ¿Cuántas personas respondieron a la opción 1? ¿Cuántas personas a la opción 2? ¿Cuántas a la opción 3? Total de personas, 30. Siempre va a ser así. Entonces usted ya en base a esa tabla, como ya hemos visto, se hacen los gráficos, que eso es simplemente insertar gráfico, jalan el rango de aquí, jalan el dato de allá, y ya está hecho el gráfico. ¿No es cierto? Son 3. Siempre hay que tomar en cuenta como el gráfico en la Y, la opción Y, hay que tomar en cuenta qué dato de la tablita, las opciones, ¿no es cierto? De las respuestas, los datos, sea bueno, malo, regular, sea 3 a 4, 5 a 6, 7 a 8 hijos, el dato en sí de la pregunta, la respuesta, las opciones, y ya la cantidad ya va a ir en el eje X. Es decir, ¿cuántas personas respondieron a la opción 1? Eso era en el eje X. Tenemos un video, la clase anterior, el video anterior de la clase, está perfectamente explicado cómo sacamos los datos para esos gráficos. ¿Cierto? Insertar gráfico de barras en 2D, en 3D, a colores, blanco y negro, toda su decisión, pero jalen esos datitos, ¿no? Siempre un eje tiene que ser las opciones, sea la tabla que sea, y el otro eje tiene que ser frecuencia absoluta para el histograma absoluto
la frecuencia relativa para el histograma relativo y la frecuencia porcentual para el histograma porcentual. Es decir, la opción F, la opción FA y la opción FR, porcentaje. ¿No es cierto? La clase anterior a esta está detalladito ahí cómo se hacen los gráficos. Hice una pregunta. Dígame. Toda esta semana vamos a pasar clase con usted todavía, ¿no? Toda esta semana, sí. Hasta el viernes. Hasta el jueves. No, hasta el jueves, ¿no? El jueves, exactamente. Dice, ¿y por qué no hacemos, digamos, uno así, mientras pasamos clase con usted, pues podemos hacer uno con usted, digamos, ¿no? Un modelo, lo hacemos. Mañana lo Un modelo. Mañana hacemos un proyecto final, entre comillas, el mío, ¿ok? Mañana hacemos mi proyecto final. Entonces mañana no se falten, porque mañana vamos a ver completito cómo se hace un informe, cómo hacemos los gráficos, cómo hacemos la tabla. Mañana en 2 horas, en las 2 horas de clase lo hacemos. Entonces, si en 2 Muy horitas bien, dice. en 2 horitas lo van a hacer ustedes también, ¿no es cierto? Lo único que le va a llevar tiempo es tener que estar yendo al lugar, que las personas le respondan las preguntas y todo eso. ¿No es cierto? Porque yo obviamente me voy a inventar datos, no voy a hacer encuestas reales, ¿no? La ventaja de ser el docente. ¿Ok? Licenciado, Dígame. ¿estos pasos nos lo va a pasar por el WhatsApp para seguirlo? Estos pasos ya los tienen en el WhatsApp, Sandivel, es llamado proyecto final. Ya los tienen en el WhatsApp por si acaso. Revíselo el grupito ahí. El último Word que mandé, de abajo para arriba, vaya subiendo un poquito, ahí está. Tal cual, de así, tal cual detalladito, porque es el proyecto final, se lo di los pasos y ahora estamos haciendo una explicación nuevamente de cómo se hace, qué iba, qué no iba, porque obviamente pasaron días, algunas personas festejaron más de lo debido y tal vez no se acuerdan ni lo que pasó la semana entera, entonces estamos recapitulando un poquito. ¿Lo pilló, Sandivel? Sí, licenciado, lo pillé. Lo que pasa es que yo ya hice. Ahora lo que tengo que hacer es hacerlo en base a lo que veo, digamos. Recién me di cuenta. Ya, no me preocupe. Si una vez, si Ahora, ya- licenciado, lo va a hacer. lo que yo tengo, los datos, todo eso, si se lo mando, ¿será que usted me lo puede revisar si está bien o no? Para subirlo a la plataforma. No me conviene, o sea, no le conviene tampoco a usted. ¿Por qué? Porque no me conviene, digo, porque tendría que hacerlo eso con el resto de los alumnos, ¿no es cierto? Revisárselo uno por uno para ver si va yendo bien. Y de hecho, tampoco sería justo para los demás si no lo reviso, porque usted tendría más favor, digamos, ¿no? Usted estaría favorecida ya sabiendo que está correcto o que no está correcto. Entonces, hagamos una cosa. Vamos siguiendo los pasos. Esperemos la clase de mañana para ver cómo se hacía, cómo no se hacía. Vaya usted con este esquema que ya lo tiene en su grupo, en su WhatsApp. Vaya siguiendo, llenando información, capítulo 1, 2, 3, 4, así. Vaya avanzando en su informe como tal, con los datos que ya hizo. Y cualquier cosita que falte o no, ya mañana vamos puliendo los datos, las dudas y todo eso. ¿Parece, Sandivel? Sí, está bien, licenciado. Ya no quería pasar clase. Sí, pero si mañana usted ya está clarísima y despeja las dudas y está todo correcto y lo sube y está perfecto, el que lo sube, mientras antes lo suban, ya están eximidos, ¿no? Ya no hay que más hacer. Así que todos estos días nos vamos a estar dedicando a resolver el proyecto final, terminarlo. Si termina mañana, pasado mañana, feliz año nuevo. ¿Ok? ¿Qué más regalo que ese? Siguiente. Punto número 6, ya llegando a lo último de lo último, son 6 puntitos, 6 pasos. Interpretación de los resultados, conclusión final. En sí, y déjenme advertirles lo siguiente, el punto número 5 va a ser el más complicado. El punto número 5 es el más larguito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son 10 preguntas, aquí tienen que armarle 10 tablas, ¿no es cierto? Si son 10 preguntas, una tabla por pregunta, son 10 tablas. Y son 3 gráficos por pregunta, por lo que van a ser 30 gráficos. Entonces, es larguito. Son hartas hojitas. Digamos que si usted hace 2 por hoja o 1 por hoja, son 10 hojas que le va a llevar, ¿no es cierto? Entonces, un informe va a ser bastante larguito. Pero
estos histogramas y la tabla incluso es simplemente rellenar datos y se hace automática, ¿no es cierto? Porque ya la tienen en Excel, ¿no es cierto? Revisen a la fórmula, utilicen la tabla 1 o la tabla 2, la que corresponda, y simplemente es copiar, copiar, copiar. Para el histograma es jalar datos, ya se hizo, y ya tienen uno, cambian los datos, ya tienen el segundo, cambian los datos, ya tienen el tercero, cambian los datos, ya tienen el cuarto, así. ¿No es cierto? No van a estar haciendo 30 histogramas diferentes. Consejo, hagan uno en Excel, una tabla, con sus 3 gráficos, lo guardan en una pestañita. Lo duplican en esa pestañita del Excel, cambian los datos, automáticamente se cambia el gráfico. ¿No es cierto? Entonces, si la primera pregunta es elegida era respuesta buena, mala, regular, y la segunda pregunta elegida de estas 10 era con arroz, con papa o con fideo, en vez de poner buena, mala, regular, le reemplaza por arroz, papa, fideo, le reemplaza los datos de cuántas personas querían arroz, cuántas personas querían papa y cuántas personas querían fideo, y el gráfico se va a modificar automáticamente. Pero recuerden hacerlo en pestañitas diferentes, porque si ¿Se reemplazan... me escucha? Ahora sí. Dígame. Hola, Alicia, ¿me escucha? Ahora sí la escucho. ¿Qué pasó? Se me lo han cortado y estoy pasando mi teléfono. Ya no la escucho, Sandivel. Perdón. Andrea. No, Andrea. Me veía Sandivel cómo se reía de eso, ¿eh? Licenciado, mientras Andrea, bueno, la tierra, en este punto que te está indicando, que hay que hacer las pestañitas, entiendo yo, digamos, que todo el proyecto se está realizando en Word. Tendríamos que adjuntar otro documento que sería en Excel para hacer estos cuadros, ¿no? Exacto. Pero hay una forma para vincular un Word con un Excel. Eso no sé. Esto lo vemos mañana. Como mañana vamos a hacer un proyecto de 0 a 100, mañana lo vemos eso. Mañana aquí por ejemplo, tengo aquí el informe. En la siguiente hoja voy a poner, Andrea no se le escucha la verdad. Anda muy mal su internet. En el siguiente informe, en la siguiente hoja voy a poner aquí, ¿qué era el punto? Creación de la base de datos y análisis estadístico, capítulo 5, ¿no es cierto? Entonces, pregunta 1. Se supone que aquí en el Word, en el informe que ustedes me van a pasar, Word, debería ir aquí la tabla y los gráficos, ¿no es cierto? 1, 2, 3 gráficos. Ahora, ¿cómo hago eso si esto es Word? Eso tendría que hacerlo en Excel. Ok, lo hago en Excel, pero aquí al momento de poner en Word le doy insertar, desde Excel, jalo la pestañita que corresponde y se pega aquí. Entonces, todo eso lo vamos a ver mañana. Pueden ir investigando si lo quieren hacer antes. Pueden ir investigando cómo se hace. ¿Ok? Si no... Ya, de esa manera se va a trabajar entonces. Exacto, porque el informe me lo tienen que presentar sí o sí completo en Word. Y aparte me pueden, si gustan, adjuntar ese Excel original del cual de aquí están jalando datos. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo capítulo 5, pregunta número 1. Aquí iría la tabla, gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3. Pero aparte, suben esto a la plataforma y aparte el Excel donde están pestañita por pestañita, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, con su tablita y sus 3 gráficos. Su tablita, sus 3 gráficos. Su tablita, sus 3 gráficos. ¿Ok? Dice, en mi tabla que yo realicé, tengo análisis. Bueno, como lo hice, digamos, para la empresa, porque igual lo tengo que presentar. Tengo el análisis de acuerdo a lo que me han respondido, digamos. Y tengo las acciones que se vaya a tomar de acuerdo a la respuesta que tuve. ¿Usted me está hablando de un trabajo que ya hizo? No, ¿qué estoy haciendo? ¿Para nosotros o para su trabajo? O sea, para presentarle. ¿No es de su trabajo? Ya. Porque por ahí yo lo tenía hecho. De otra materia o de otra... Estaba muteada por si acaso. Pero... O sea, la tablita que vamos a utilizar y
los gráficos que vamos a utilizar van a ser lo que hemos estado haciendo en clase, ¿no es cierto? Porque si usted utiliza otra tabla con otro contenido, otras fórmulas, quizás sale diferente, la calificación es diferente, y para evitar quejas o confusiones, mejor trabajamos con lo que avanzamos en clase, si estamos todos iguales y parejos, ¿no es cierto? ¿Está mejor, no, San Nivel? Licenciado, sino que más arribita usted dijo que hagamos un análisis o respondamos a lo que las mismas personas indicaron, digamos, sobre la encuesta. Aquí arriba, supongo que me habla del prueba piloto. De la opinión de las personas. Correcto. No, aquí solamente la opinión de la persona copiada y pegada. Nada de tablita, gráfico, nada. Aquí no hay ninguna interpretación de nada de nosotros. Simplemente es pregunta, a elección 5 preguntas hizo, ¿no ve? O sea, eligió 5 preguntas. Ok, pregunta 1 de esas 5, la gente opinó que esta pregunta está bien hecha, en su mayoría. Pregunta número 2, 3 de las 5 personas me dijeron que esta pregunta está muy grosera, entonces la voy a cambiar por tal otra. Esa tal otra, esa nueva pregunta corregida, tiene que ir aquí en este cuestionario final. Aquí no hay tablita, no hay gráfico, no hay nada. Simplemente es cuestionario borrador, corrección, cuestionario final. Aquí abajo, recién, una vez en la creación de base de datos, aquí recién voy a seleccionar 10 preguntas de las 20 que son, ¿no es cierto? Selecciono 10 y hago la tabla que ya hemos hecho y los gráficos de cada uno. 3 gráficos por tabla, una tabla por pregunta. Son 10 gráficos, 30 tablas. Al revés. 10 tablas, 30 gráficos. ¿No ven? Hay, licenciado, enlace que dice, en este punto deberá realizar la interpretación de los resultados obtenidos por pregunta, dice. Aquí. Sí, sí. Ya. Una vez hecho esto, este histograma, estas tablas y todo esto, usted aquí lo que va a realizar es la interpretación, lo que entiende usted acerca de ese punto, de esa pregunta o de ese resultado de la tabla. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, ya mañana lo vamos a poner en práctica para pulir todos estos detalles. Por ejemplo, tiene usted aquí, ¿no? Capítulo 5 y 6, creación de la base de datos e interpretación de los resultados. 2 capítulos en uno puede ser esto. Entonces, aquí como vamos a poner, pregunta 1, usted, ¿cuál es la opinión sobre la economía? O elija cómo está la economía según su opinión. Buena, mala, regular. Tablita. Pregunta 1 de esas 10 que eligió, la tablita. Opciones, buena, mala, regular. Frecuencia, 5 personas dijeron buena, 5 personas dijeron mala, 20 personas dijeron regular. N igual 30. Gráfico absoluto, gráfico relativo, gráfico porcentual. Interpretación. El 80% de las personas encuestadas opina que la economía de nuestra ciudad está muy buena o regular, según la interpretación, ¿no? Según lo que están en su gráfico. ¿Ok? Entonces, así, nosotros tomamos porcentaje, tomamos cantidad de personas, tomamos el dato relativo, la relatividad con el 1, ¿no es cierto?, con el entero. Las personas que responden a la opción de que quieren papa frita en la sopa de maní son el 0,5% del entero, ¿no? Entonces, 0,5 pertenecen a sopa de maní. Licen, perdón, y, o sea, ahí tiene que ir en porcentaje, no las tablas, nada que ver las tablas. Por eso, de nuevo. En el capítulo 5 y el 6 podemos unirlo, porque tienen relación uno con otro muy estrecha. Entonces, en el capítulo 5, ¿qué vamos a hacer? La tablita y los gráficos. Pero en el punto número 6, ¿qué es lo que hacemos? Interpretar esa tablita y esos gráficos. Entonces, podemos ponerlos juntos, poner capítulo 5 y 6, título, creación de la base de datos e interpretación de los resultados. O podemos hacerlo aparte, capítulo número 5, tabla, gráfico, tabla, gráfico, tabla, gráfico, las 10 preguntas. Capítulo número 6, tabla 1, 2 puntos, interpretación, el 50%. Entonces, separado en otra hoja,
Cosa que usted aquí me habla de la tabla 1 y leo que la interpretación dice, el 50% de las personas eligen sopa de maní con papa frita. Entonces yo recorro la hoja, voy para atrás, al capítulo 5 y veo que en la tabla 1 el 50% eligió papa frita. ¿No ven? Pueden hacerlo juntos o pueden hacerlo separado. Acuérdense que son capítulos distintos. Entonces, lo mejor sería hacerlo separado. ¿No es cierto? Capítulo 5, la tabla. Capítulo 6, la interpretación, referenciando a qué tabla pertenece. Y como punto segundo, por si acaso, de esta interpretación, está la conclusión final, que es la respuesta a este para qué que usted se inventó aquí arriba. Como conclusión, en el capítulo número 6, ¿no es cierto? Allá vamos a interpretar. 50 personas eligen papa frita. Conclusión final. Todas mis sopas van a poner papa frita. ¿Ok? La conclusión. Entonces, el para qué. ¿Para qué era, por ejemplo, lo de la economía? Para incentivar a los emprendedores a crecer, a apostar por su idea. Ok. Conclusión. Si el 50% de las personas dice que la economía está regular, la conclusión sería hacer alguna capacitación, un grupo de WhatsApp donde nos hagamos capacitaciones unos con otros para incentivarnos, motivarnos, pasarnos videos motivacionales de emprendedurismo, de ideas, cosas por el estilo. Conclusión esa. Entonces, esa conclusión es lo que va a responder el cómo voy a hacer este para qué. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué? La economía. ¿Para qué? Para incentivar. Ok, conclusión. ¿Cómo voy a incentivar? Conclusión final. ¿Cómo voy a incentivar esa economía? ¿No es cierto? Pregunta. ¿Qué? Satisfacción del cliente. ¿Para qué? Para ver en qué puedo mejorar. Conclusión. ¿Cómo voy a mejorar? ¿No es cierto? ¿Cómo voy a mejorar? ¿Le bajo los precios? ¿Aumento cantidad? ¿Cómo voy a mejorar? ¿No es cierto? Siguiente punto importante que vamos a hablar, la metodología del trabajo, de la realización del trabajo. Dice, esto es para ustedes nomás, detallado. Anótense por si acaso todo lo que tengan que anotarse aquí respecto a la interpretación y conclusión. Me avisan para que pasemos al siguiente punto de la realización, ¿ya? Anótense todas las ideas que tengan, ejemplos. Acuérdense que les pedí, o les dije, mejor dicho, que pueden ayudarse al momento de despejar cualquier duda, de hacer alguna consulta entre ustedes, pero no habría por qué una pregunta se repita. ¿Cierto? No tendría que haber el por qué una pregunta se repita. No puede ser que Sandivel y Mercedes, por ejemplo, hagan del mismo tema. No hay de cómo. Cada quien tiene su idea, su ambiente. Sería extremadamente difícil que se repita. Por lo tanto, copiarse no va a ser posible. ¿No? El tema quizás sí se puede repetir en un 0,1%. El tema de lo que van a hablar, pero las preguntas ninguna, no podría repetirse ninguna pregunta. Las personas que no hicieron aún sus preguntas, acuérdense de no incluir nombre, apellido, por favor. Liz, en esta interpretación hay que hacer de las 10 preguntas que se va a seleccionar para hacer el Exactamente. cuadro, La tablita. la tabla. Así es, Mónica. Por ejemplo, en el punto 5, usted hizo tabla, 3 gráficos. Siguiente tabla, 3 gráficos, ¿no es cierto? 10 veces porque son 10 preguntas diferentes.
Ok, capítulo número 6, interpretación de los resultados. Tabla 1, ¿no es cierto? Ahí usted no va a copiar otra vez la tabla y hacer otra vez los gráficos, sino coloca ahí, tabla 1, 2 puntos. Y ahí interpreta. La interpretación de esta tabla es la siguiente. El 30% pertenece a tal cosa, quiere decir que el otro 50% pertenece a fulanito de tal, y el restante 20% a tal cosa. ¿No es cierto? Así de las 10 tablas. Punto. Conclusión final. Aquí tiene que poner el cómo va a usted realizar el para qué que se preguntó hace rato, ¿no es cierto? Acuérdese que al comienzo del informe usted hizo dos preguntas. ¿Qué y para qué? ¿Qué va a hacer? Una encuesta de satisfacción del cliente acerca de tal cosa. Ok, ¿para qué la va a hacer? Para mejorar la satisfacción, para tomar medidas acerca de cómo atraer más clientes, etc. Ok, conclusión final. ¿Cómo, viendo estos gráficos, viendo sus respuestas, cómo voy a lograrlo? ¿Cómo voy a atraer más clientes? ¿Cómo voy a mejorar la satisfacción del cliente? ¿Cómo voy a hacer que hablen de boca en boca de mi negocio de forma buena? Aumentaré un 2x1, daré yapa de sopa de maní, no sé, pues, ¿no? Inventaré mi conclusión final acerca de lo que acabo de hacer de las tablas. Siguiente punto importante, ya en cuanto al informe en general, no a los pasos a realizar, sino en cuanto al informe, metodología de realización. Dicha entrevista debe realizarse personalmente, de preferencia. Sabemos que hay personas que lo van a hacer por computadora en casos aislados. Es decir, fotocopiando 30 entrevistas y que la persona encuestada la responda con lapicero, en el mejor de los casos, así no se borra así el lápiz, salvo, como dije, los casos conversados en clase que van a ser por motivo de salud, de forma en línea, online, por internet, por WhatsApp, etc. Salvo casos aislados, todos deberán hacer esto personalmente, de cara a cara, como se dice, ¿no es cierto? Acuérdense los tipos de encuesta, había por correo, con cartas y código postal, por internet, por teléfono, con llamadas, y personalmente, yendo al lugar y dándole la hojita, una tableta y un lapicero. ¿Me responde esta encuesta, por favor? Así. De preferencia, 30 encuestas así, entrevistas. El tema de la encuesta es a su elección. Es decir, no estoy dando yo el tema, usted va a elegir si habla de economía, si habla de sopas, si habla de negocios, si habla de zapatos, si habla de lo que quiera hablar. El tema tiene que ser algo coherente, algo que sea, ¿no es cierto?, un tema como para hacer una encuesta. No voy a preguntarme sobre qué le parece algo absurdo, ¿no es cierto?, un dibujo animado o algo así, sino algo que realmente en sentido tenga algún impacto, que la opinión importe, vaya. Teniendo en cuenta que todas las preguntas deben pertenecer al mismo tema, esto creo que no hacía falta recalcar, pero por ahí, si usted está hablando de zapatos, que todas las preguntas tengan que ver con calzados, zapatos, el material con el que se realizan, ¿no es cierto? No me va a hablar después sobre, ¿y los roperos prefieren de madera de tajibo o madera de ochoa, digamos, ¿no? No le van a cambiar el tema así rotundamente, tiene que ser relacionado como opción obligatoria. Metodología de la presentación. Deberán subir un archivo en Word detallando la información de cada uno de los puntos indicados en el punto contenido, como habíamos quedado, ¿no es cierto? Capítulo 1, capítulo 2, así. Ya lo vamos a ver mañana en vivo cómo se hace, pero vayan avanzando. Además de realizar las tablas e histogramas en Excel. Este es el punto que le aclaraba a Sandy Bell. Agarremos Excel, hagamos la tablita, y en Word jalamos la información de uno a otro. Ambos archivos sumarán la nota. ¿Ok? Si usted me hace solamente en Word lo que es de Word y no hace las tablas o no me pasa el archivo de Excel, yo no puedo creer en su interpretación porque no estoy viendo las tablas, ¿no es cierto? No estoy viendo el capítulo 5, el de las tablas y los gráficos, entonces su interpretación para mí está hecha de las nubes. Si no me pasa el Excel, no la puedo creer. Entonces, mándenme ambos, porque ambos suman a la nota. Dicen una consultita en ese aspecto. Por ejemplo, yo voy a hacer el trabajo final en Word. ¿Ya? Yo voy a utilizar Excel, ¿verdad? Para meter la tablita y hacer los gráficos. Pero
yo al hacerlo de Excel, voy a copiar nomás y pegarlo a Word, o sea, no lo vería yo necesario, digamos, ya mandarle el Excel, ¿no? Porque voy a copiar y pegar la misma información, porque las tortas o las barras también se pueden copiar a Word, ¿no? No es necesario que le pase el archivo Excel. Esa era mi duda, le dicen, oh, le paso igual el de Excel. ¿Qué pierde? En el Excel no va a estar ordenado, ¿no? En cambio, en el Word yo ya lo voy a ir ordenando, ¿no? Gráfico 1, tabla 1. Ah, bueno, y claro, todo no hay eso. problema. No hay problema. Claro, en eso, ¿no? O sea, como para imprimir, ¿no? Le digo, dicen Ah, claro, directamente. claro, claro. Por- No lo vaya, por- no lo va a imprimir, ¿no? no, claro, ¿no? Pero como en el Excel se utiliza, se puede hacer un copy, ¿no ve? Un copy y pegarlo a Word, que es lo mismo del Excel, ¿verdad? Exactamente, sí. A eso me refería a decirle que yo no le podría mandar el de Excel porque en el Word ya va a estar incluido esos gráficos y esas tablitas, la de Excel. Está Claro, bien. lo único que ahí no se va a poder ver son las fórmulas, ¿verdad? Pero va a ser Exacto. copia del Excel. Muy bien, si es así, perfecto. La cuestión es que a veces la tableta que está en el Word no tiene fórmulas y los datos están llenados a mano. Entonces, para revisar esas cuestiones y ver si realmente le entendió el funcionamiento de la tabla y lo hizo mediante las fórmulas de una tabla, es que quería el Excel de respaldo, digamos, ¿no? De respaldo para, claro. Perfecto, Lisa, perfecto. Pero no hay problema, o sea, no pasa nada. Plazo de presentación, el plazo de presentación será hasta el lunes 27, es decir, tienen hasta no, mentira. Tienen hasta el día 29 de diciembre del presente año para presentar, por si acaso, faltan 2 días y lo que pase este día. Día miércoles 29 de diciembre hasta las 23:59, plazo máximo. Mañana estamos haciendo conmigo el informe completo con datos inventados, con entrevistas y resultados inventadas, obviamente, pero la idea, el planteamiento de cómo se arma el informe, cómo jalar los datos del Excel, cómo copy page, como comenta Jimmy, cómo hacer ese copiado y pegado, todo eso lo vamos a ver mañana a detalle y despejar esas duditas, esas incertidumbres acerca de ese tema, pero porfa vayan avanzando. Lo más importante es tener las encuestas hechas, porque sin encuestas no hacemos nada, ¿no es cierto? Entonces, primero hagan las encuestas, vayan al lugar donde tienen que hacer las encuestas, despejen esas 5 preguntas equivocadas o arréglenlas, tengan su encuesta final, imprímanla, las hacen, tienen resultados y con eso ya estamos, vemos cómo hacemos después el tema de las tablitas, los gráficos y todo eso. ¿Okay? Acuérdense que es solo hasta pasado mañana, 29 de diciembre de este año, hasta las 23:59 estará en plataforma para subir. No está en la plataforma todavía con la opción de subir el informe, porque obviamente mañana todavía vamos a ver cómo se hace y pasado mañana también. Entonces vamos a ver vamos a despejar más dudas, vamos a ver cómo se hace, cómo se hacían los gráficos, cómo no se hacían. Y ya el mismo día 29 tendrán desde las 00 hasta las 23:59 para subir su archivo. ¿Ok? El mismo día 29 tienen para subir su archivo, nos conectamos a clase ese día, conversamos acerca de alguna cosita que falte, porque como van a ser hasta las 9 de la noche, todavía hay tiempo por si es que hay algo que no saben o no le entendieron muy bien. Despejamos cualquier duda en clase, las personas que necesiten, obviamente, y de ahí ya nos despedimos y nos felicitamos por este fin de año. Hice una consulta, no sé si usted tiene esa información. Digamos, el 29 es nuestro último día de clase, ¿no ve? Así es. Ya, ¿cuándo empezaría el otro ciclo? ¿No sabe? No tengo ese dato. Pero sí me ha informado la rectora que en el mes de enero vamos a tener vacación. Todo enero va a haber vacación como todos los años. Todo enero va a haber vacación. Algunos cursos, no así grandes, pero algunos cursos más pequeños van a empezar a mediados de enero. Otros cursos, nada que ver con carrera técnico superior, otros cursitos van a empezar a mediados de enero. Pero tengo entendido que secretariado, contaduría en todos sus grupos, etcétera, comenzarían en febrero sus clases. Tendrían todo enero de vacación. Pero mejor si consultan con el secretariado, con el rectorado, para ver
correctamente el dato, porque eso es lo que me mencionó a mí. Tal vez unas medidas, tomaron medidas posteriores y no se me informó, ¿no? De todas formas, igual yo ya saqué vacación y ya estoy yendo de viaje a Cancún, así que ya quisiera. Pero ya saben, mejor si despejan esa dudita. Así si también hay vacación para el alumnado, ya saben, saquen su pasaje y se van a Cancún. O a Punta Camba. A tirar ahí. Punta Camba es más bonito, les cuento. Y existe de verdad, ¿no? Por si acaso. Que ya saben ya. Y de paso se encuentran famosos ahí en Punta Camba. El otro día estaba, bueno, la otra vez que fui estaba, ¿qué se llamaba o qué se llama? Camus. No sé qué Camus. El de la batidora, creo. No sé. ¿Qué es Luce ese Punta Cama? Pues? No entiendo. Es una playita, una laguna, una tirolesa, comida. Está al borde del río. No sé bien, no recuerdo bien dónde queda, pero hay famosos ahí, así que vayan. Se pueden sacar una foto con Camus. Creo que es el del Siete Calles, del programa Siete Calles. Así que ya saben. Dudas, consultas respecto a los temas de ahora, las clases, al informe, a temas, preguntas, gráfico, algo, o esperamos hasta mañana si quieren para despejar todas las dudas. Dicen, yo creo que mañana va a ser la clave. Mañana es la clave, ¿cierto? Perfecto, muy bien. Damos entonces por concluida, creo, la clase de hoy. Muchas gracias por haberse pasado por aquí. Los espero mañana, porfa, tempranito, lo más puntual posible. Vamos a comenzar a hacer todo mi informe, todo un proyecto final mañana. Entonces, háblenle a Juana, creo que, perdón, a Juana, no, a Andrea, creo que usted Juana la conoce, entonces háblele a Andrea, trate de que se conecte puntual, o usted vaya comentándole por WhatsApp acerca de lo que vamos haciendo. No se falten, porfa, comenten, charlen ahí en el grupo, no está prohibido hablar en el grupo por si acaso, charlen en el grupo, háblense particularmente cada uno, despejense sus dudas, me escriben a mí, total igual no lo voy a responder, no mentira, me escriben a mí las dudas que tengan y estamos hablando, ¿ok? Perfecto, jóvenes, señoritas, que tengan buenas noches. Hasta mañana, dice. Hasta mañana, nos vemos Hasta mañana, dicen. Chao. Chao, chao. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana. Hasta mañana, Lisa. Hasta luego, Juana. Hasta mañana, Maybelline, Virginia, Darío. Nos vemos mañana, los espero puntual